El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes de Tinteando con la firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Café La Manchuria, en honor a Colombia, no lo vamos a tomar con un tema muy bueno y es el de la educación financiera. Y para ello tenemos como invitado a don Carlos Echeverry Escobar, quien es contador público con especialidad en gerencia financiera. Don Carlos, bienvenido a Tinteando con la firma, buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los andinos, una felicitación especial a UPAN en sus 30 años. Eso está muy bien. Bueno, ¿qué es eso de educación financiera? Los televidentes dirán, bueno, entonces nos van a hablar de cómo es que vamos a tener que manejar la plata. Hombre, ese es un tema muy simple, pero muy complejo a la vez. Sí. Porque es que el tema de la educación financiera empieza desde los primeros meses. La importancia que se le debe dar a cómo los padres se expresan de la obtención del dinero y los gastos, de las necesidades del hogar y la forma como administran el dinero y el orden de su casa. Por una razón especial. Uno en la medida que nace, cuando nace, va adquiriendo unos archivos mentales, y esos archivos mentales se van generando en el subconsciente y en el inconsciente. Y en la medida que vayamos teniendo interacción con la familia, con la iglesia, con la educación, vamos adquiriendo nuestra educación financiera. Me explico. Si en una familia hay escasez y se habla mucho de esa escasez delante del niño, él va a ir adquiriendo esa sensación de que hay ausencia de cosas. Si un niño pide la ración o el dinero del domingo y el padre en su desesperación y de pronto en su desconocimiento le dice, ¿usted para qué me pide plata? Como si la plata se generara en los árboles. Esa es una condena financiera. La iglesia comete muchos errores cuando uno va a misa porque generan unos mensajes que de pronto no son bien generados o bien recibidos. Bien recibidos. Me explico. Lo digo por experiencia propia. Cuando yo era un niño, nos llevaban a misa en comunidad y me acuerdo que había un padre que se llamaba Juan Puerta y empezó a exponer ese pasaje que habla que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico llegar al reino de los cielos. Yo me paniqué, claro, porque uno mismo se ordena, yo no quiero ser rico, los ricos son malos. Yo quiero el cielo, porque si no va para el cielo, va para el infierno. Ese es un mensaje pésimo, es un mensaje mal dado, que uno lo guarda y le genera problemas luego en la obtención del ingreso y en el manejo del dinero. Tiene uno que empezar a reaprender y a quemar, a desechar ese archivo mental malsano que se le genera al niño. Lo mismo pasa con la música. La música tiene mensajes subliminales que uno a simple vista o a simple escuchar no lo detecta. Pero tiene unos mensajes subliminales porque el mismo sistema nuestro ha querido que el pueblo sea pobre para efectos de poder manipular su pensamiento y explotar al pueblo. No lo digo yo porque sea revolucionario, pero ese es el fin del Estado, de ese Estado nuestro subdesarrollado. De hecho, cuando uno nace, en la misma casa le debieran indicar que de su mesada, de su ración, como lo decimos nosotros en la zona, el niño vaya haciendo una alcancía.
para efectos de invertir, no de gastar. Claro, claro, claro. Ya cuando llegamos a la escuela, igual se debiera, y alguna vez lo hubo, una cátedra que fuera de ahorro e inversión. Ya no existe. Claro, claro. Entonces, en la medida que no haya cultura, no hay un resultado final. Yo tengo como ilustración la repetición del sistema metro en Medellín. Dejar salir es entrar más fácil. No pase la raya amarilla. Llevan 26 años repitiendo lo mismo. Repitiendo eso. Porque es que está comprobado que el ser humano aprende esa base de repetición. Sí, señor. Si nosotros desde niños nos repitieran positivamente que hay que ahorrar, que hay que invertir, entonces uno se pregunta, ¿invertir? ¿Invertir en qué? Es que yo no tengo sino 4.000 pesos. Hay inversiones de 4.000 pesos. ¿Sabe cuál? $1. Ajá. No vale sino 4.000 pesos. Así es. Entonces usted compra el dólar. Si usted hubiera adquirido el dólar, cuando valía 2.000 pesos, ya se estaría ganando 2.000 pesos en cada dólar. Ajá. Si compra 10, si compra 100, si compra 1.000, usted estaría ganando. Total. Pero hay que ilustrar en esa educación financiera una cosa bien importante. No es hacer la inversión y abandonarla. Una inversión es como una finca, es como una casa, es como una novia. Hay que ponerle cuidado diario, porque como el dólar sube y baja, entonces tú tienes que estar pendiente de cómo se comporta. ¿Cuánto estás dispuesto a perder y cuánto estás dispuesto a ganar? Para retirarse en el momento oportuno. Los que hicieron inversiones en acciones de Ecopetrol no tenían la educación financiera. Guardaron las acciones y desconocieron esa fluctuación y ese comportamiento que cuando estuvo en el pico era para uno retirarse y ganaba mucho dinero. Entonces fíjese que volviendo a ese desarrollo, la educación financiera se debiera generar en el hogar. Pero es que la culpa no es de los padres, la culpa es del sistema. Como tal, sí. Porque a nadie de nosotros nos enseñan educación financiera en los colegios. Debiera de ser obligatorio que desde el preescolar se enseñara educación financiera. Sí. Es simple. Y que sea participativa. Para efectos de tener una alcancía por niño o una alcancía por salón con un proyecto determinado. Sí, señor. Para irlos acostumbrando. Luego llegar a la escuela y empezar a hablar de dinero. A nosotros no nos hablan de dinero. Así. Y por eso somos tan impulsivos al gastar. Cuando obtenemos algún dinero, nos lo gastamos inmediatamente. Total. No debiera de ser así. Debiera de ser cumplir con unas necesidades básicas, pero tener una porción de ahorro con una visión de inversión. No solamente el dólar. Usted puede comprar un bien y enajenarlo por un dinero. En la época de nosotros, cuando estaba la plaza de mercado aquí en el parque, lo que es hoy el parque, que era la plaza antes, yo recuerdo amigos de la escuela que tenían esa cultura. Compraban un bulto de panela con lo que les enseñaban en la casa para ahorrar y lo comerciaban en todo el día y se ganaban un montón de dinero. Iban adquiriendo esa cultura, luego fueron grandes finqueros o grandes empresarios. Entonces eso de la educación financiera, yo se lo decía a usted por fuera de cámaras, alguna vez en la cooperativa Comeva nos invitaron a un grupo que estamos dedicados pues a hablar del tema y encontramos que el 99% de los profesionales no saben manejar el dinero. Tú no te ganas nada con saber mucho de odontología, de ingeniería, arquitectura, de contaduría, si cuando te pagan no sabes manejar el dinero. Hay que ir
cubriendo ese espacio que el Estado no ha querido cubrir. No enseña educación financiera en preescolar, ni en la escuela, ni en el bachillerato, y mucho menos en la universidad. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el llamado y la invitación? Nos tenemos que autocapacitar en educación financiera. ¿En qué sentido? Hay padres que no han tenido la oportunidad de estar en la escuela, sí, o cruzar por un colegio, y no es culpa de ellos. Y también se han dado casos de muchos campesinos que no saben leer y escribir y fueron millonarios. Total. Aquí tenemos ejemplos importantes. Sí. Por ejemplo, había un señor muy rico aquí en Andes que lo llamábamos don Julio Vélez. No creo que don Julio haya tenido mucha capacitación, porque en esa época no la había, no había forma. No la había, ¿cierto? Y una cantidad de personajes, pero tenía... Y anécdotas tremendas, cantidades. De muchas anécdotas. Hay una anécdota de don Pepe Sierra. Don Pepe Sierra era un señor de Sabaneta que se fue para Bogotá y fue muy rico, le prestaba plata al Banco de la República. Sí. Y alguna vez... Y era el más pobre de la familia. Alguna vez se fue para una notaría en Bogotá y hacer unas escrituras de unas haciendas. Y puso Hacienda sin H. Entonces el secretario de la notaría le hizo el comentario y con cierta chocancia. Don Pepe Sierra, ¿usted cómo coloca haciendas sin H? Sin H. Y le dijo, mijo, ¿y usted cuántas haciendas tiene con H? No tenía ni una. Claro. Entonces, no quiere decir que si no están capacitados no lo logren. Se puede lograr. Sí. Pero si nos capacitamos y eso se lo irradiamos a la familia, es mucho mejor. Claro. Pero, don Carlos, volviendo a esa parte, usted me hizo devolver a mis años juveniles y es para analizar. Los papás de ahora de ahora hace 40, 50 años, le enseñaban más a ahorrar a los hijos que los papás de ahora, porque yo recuerdo, y yo creo, ¿quién no tuvo un marranito para echarle las moneditas o los billeticos de parte de la ración, como decíamos ahora, que nos daban? ¿Sí? Y había una alcancía muy particular de la Caja Agraria. De la Caja Agraria. Lo que hoy se llama el Banco Agrario. Era una alcancía metálica que tenía una llave especial por si uno tenía una necesidad. Sí. Se enseñaba más antes a ahorrar que ahora. Y tenemos más obligaciones hoy de enseñarle a nuestros hijos a ahorrar, porque hoy hay muchas fuentes de consumo. Antes no. Eso es. Antes se trabajaba para comer, no teníamos lavadora, no teníamos celular, no teníamos computadores. Hoy hay que pagar más cuentas. Claro. O sea, entonces hay más enemigos de esa plata, digámoslo así, ¿cierto? Sí, hay más en qué gastarse. Hay una sociedad de consumo más acrecentada. Los bancos hoy por ley tienen la obligación de dictar educación financiera. Sí. Yo no sé en qué forma acá los bancos que tenemos en la zona lo hacen, pero hay que tener en cuenta... Las cooperativas, más que todo. Y las mismas cooperativas... hay que tener en cuenta que los bancos esa educación la enfocan de una manera muy tendenciosa para efectos de ellos favorecerse, ¿cierto? Para que ahorren en la cooperativa. Digamos. Pero que ahorren para tener una cuenta corriente o una cuenta de ahorro que no produce dinero. O para tener un certificado de depósito a término, que es un dinosaurio financiero. Así está catalogado. ¿Por qué razón? Porque muchas veces por la retención en la fuente es más lo que usted paga por retención que por los intereses que le genera el dinero. ¿Cuál es la garantía? La única garantía es que el dinero está un poco más seguro por la calificación del banco. En la medida que usted haga inversiones más riesgosas, más posibilidades hay de que se pierda el dinero. Claro. Tenerlo en una cuenta quieta, no hay posibilidad, pero usted no va nunca a progresar. Hay que correr riesgos. Hay que saber correr riesgos, ¿cierto? Bueno, perdón, don Carlos. Estábamos hablando ahorita de que los papás de ahora años, pues sí, nos enseñaban a meter las moneditas en el marranito, ¿sí? Y que a fin de año lo quebrábamos,
¿cierto? Para poder ya hacer los gastos de la ropita o de la primera comunión, bueno, de lo que quisiéramos, ¿sí? Lo dice usted ahorita, de que ahora hay forma de hacer inversiones, inclusive algunas con altos riesgos, ¿sí? La gente es más arriesgada ahora, es más osada en ese tipo de inversiones riesgosas, digámoslo así, como son esas tales monedas virtuales o unas pirámides que existen por ahí. ¿Eso es bueno, es malo? La tendencia del ser humano es irse para donde más rentabilidad le prometen, y ahí está el riesgo. Esa fue la época de las pirámides, que había gente que recaudaba dinero, iba y se lo entregaba a DMG. Y DMG Sí, señor. era una pirámide que no tenía fundamentación, y ahí fue cuando se quebró mucha gente. Uno tiene que ser muy cuidadoso y se tiene que asesorar. Por ejemplo, la inversión en bolsa, que es en acciones. Todos los días en los noticieros se habla cuál fue la acción más vendida, cuál fue la más transada. Entonces, si la gente se fija en eso y se asesora, claro que ellos venden paquetes accionarios. Es decir, Bancolombia no va a vender una acción, va a vender paquetes de 9 millones de pesos, ¿cierto? Y las acciones son inversiones a largo plazo, en el sentido de que la utilidad no se va a generar inmediatamente. Usted tiene que tener su paquete accionario hasta 10 años. Y como le digo, como se mira una finca, ir mirando cómo se comporta para saber en qué momento se sale. Ya. Hay un tema en específico que yo dije ahora, y era que los padres estábamos obligados a autocapacitarnos. Entonces la gente va a preguntar, ¿y cómo? ¿Y a dónde vamos? Hoy en la modernidad hay muchas opciones, y es el YouTube. Ese es un canal mágico en el cual usted le escribe ABC de la educación financiera. ¿Qué significa el ABC? Las primeras letras para aprender educación financiera. Y ahí le van a enseñar una cantidad de elementos para efectos de empezar a adquirir esa educación y para poderla transmitir a los hijos. Bueno, hay grandes gurús de educación financiera, entre ellos está Robert Kiyosaki, que es una de las personas más respetables en ese tema. Tiene un libro muy importante que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que cuenta una historia muy importante de un papá adoptivo, llamémoslo así, que le enseñó a Robert Kiyosaki todos los principios de la educación financiera, pero con el hijo que él tenía empezó a, entre comillas, maltratarlo. Lo explotaba laboralmente con el propósito de que él se diera cuenta que tenía que reaccionar y que no podía regalar su producido. Mientras el otro padre era de una educación formal como la nuestra, que solo transmitía empleo y educaba a un hijo para el empleo, el otro lo educaba para que fuera independiente, para que tuviera la creatividad de generar empresa y generar empleo. No fuera empleado, sino que antes generara empleo. Ese es un libro muy importante para empezar a generarse, a militar como en ese campo de la autoenseñanza, capacitación, de la educación financiera. Hay otro elemento que yo quiero tocar ya para adelantar, y es muy importante, y somos muy perezosos, y casi nadie lo hace, y es que el solo nombre nos asusta. En todos los hogares o toda persona debe hacer un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es que el nombre asusta. Es un cálculo anticipado de ingresos y gastos. Como hablábamos ahora, desde que ya el niño no depende de su padre, tiene que tener un ingreso para poder subsistir. Y los seres humanos tenemos unas necesidades básicas. La primera necesidad es la vivienda. La segunda, la alimentación. Tercero, la salud. Cuarto, el transporte. Quinto, la pensión. Y ya sexto, pueden ser o ciertos lujos o unos gastos que todo mundo en el argot financiero lo llaman gastos hormiga, que son los gastos en los cuales uno no se da cuenta. Y empecemos por uno, y es este.
el café. El famoso tintico. Sí, sí. Tú sales y te tomas un café y hoy te cuesta 1.000 pesos. Supongamos que no se toma sino un solo café en el día, pero se toma 30 en el mes. Son 30.000 pesos. Ajá. El café con leche acá está en 1.500 pesos. Sí. El agua. Nos han metido un asunto mental que en Andes el agua hay que hervirla para trapear, y eso es falso. Total, sí. Yo fui revisor fiscal de la empresa de servicios públicos de Andes por espacio de 4 o 5 años aproximadamente. Sí. Y doy absoluta confianza de que allá hace un examen diario al agua que se llama el IRCA. Tienen que llevar el agua a la ciudad de Medellín y le hacen todo el muestreo y determina que es potable para el consumo humano. Cuando nosotros nos creamos acá en Andes, pedíamos un vaso de agua al café, a la heladería. Ya no, ya piden una botella. Una botella. Primero, para contaminar. Y segundo, porque la sociedad de consumo nos ha venido imponiendo que el agua tapada es más segura. ¿Cuánto cuesta tomarse 1 o 2 botellas de agua? ¿Sí? Igual, por ejemplo, los vicios. El tabaco, el que tiene el problema del tabaquismo, se fuma una cajetilla diaria. Sí. Depende del valor del tipo de cigarrillo que sea, para no mencionar marcas. Multiplique por 30. Por 30, ¿cuánto suma? Y después multiplique por 12 más el daño que se está haciendo. Total. Entonces hay que hacer un cálculo anticipado de ingresos y gastos. Sí. Insisto, ¿cuánto debo pagar yo de arriendo? ¿Cuánto debo pagar yo de servicios públicos? Sí, sí. Esos servicios públicos hay que monitorearlos, porque son servicios variables. Si yo me demoro 5 minutos en el baño, consumo menos agua que el que se demora 10 minutos. Total. Si yo monitoreo el tanque del inodoro, tengo menos posibilidades de pagar una fuga que usted que no lo hace. Así es. Entonces uno mismo tiene que administrar su vida. En ese proceso de la planificación, que es el presupuesto o el cálculo anticipado, cuando yo ya totalice que mis necesidades básicas, por decir algo, valen un salario mínimo, que es 1.000.000 de pesos hoy, yo debo irme para el ingreso y decir, bueno, yo debo producir un salario mínimo. Si estos son mis gastos, vamos a ver cuántos son mis ingresos. Por lo menos deben estar equilibrados. No es el ideal. Pero, ¿por qué razón no es el ideal? Porque en la medida que yo tenga más ingresos, puedo mejorar mi calidad de vida. Puedo obtener un porcentaje para el ahorro, porcentaje que luego se irá a ir a la inversión en la medida que yo me capacite para hacer inversión. Digámoslo de una manera más coloquial, no podemos ser volador hecho, volador quemado. Es el ideal. Sí, sí. Pero la sociedad de consumo nos ha enseñado a ser muy primarios para el gasto. Sí. Nada más lo conversábamos, que ahora en junio vienen las primas. Las famosas primas. Las primas de servicio. Uno tiene derecho a la mitad de un salario en junio y la otra mitad en diciembre. ¿Qué pasa? Como somos desorganizados en el manejo de las finanzas, cuando nos entregan la prima ya no debemos medio salario, sino uno. Total, sí. Razones. No monitoreamos los fogones, dejamos las luces prendidas en las alcobas que no lo necesitan, malgastamos el dinero, nos metemos en gastos suntuarios, porque la misma sociedad de consumo ha puesto a los jóvenes que si no tienen el celular más valioso, y lo digo por mi familia, por mis hijos. Claro. Mis hijos tenían hubo un momento que tenían celulares de 3 millones de pesos. Por Dios. Producto del ahorro de las raciones de los tíos. Claro. Yo no le gasto mucho a un celular. Sí, señor. Póngale 1 millón, 1,5 millones, porque es que eso es llamar el atracador. Total. Cuando los atracaron y les robaron, se generó la conciencia. Entendieron que no se podía hacer eso. Las damas son muy
utilizadas por los medios televisivos. Son los focos para mucho consumo. Por las modas. Claro, Y qué pesar, ellas no tienen la culpa. Pero un zapato de la dama está elaborado para 3 meses o 2. Total. Una prenda igual, un blue jean igual. Sí. Mañana es descaderado, pasado mañana es de Botiancho. botancha. Los hombres no tanto. Sí, señor, así es. Y ellas, por estar en ese nivel, Sí, generan mucho gasto. claro, total. Y no quiere decir que salgan desarregladas, pero uno puede tomar una decisión de no ser sujeto de la televisión y de la sociedad de consumo, ser clásica para no desentonar y no estar... Y la misma sociedad le va a uno generando cosas. Por ejemplo, los amigos llegan en unas camionetas. Yo he tenido compañeros de oficinas que se endeudan para montarse en una camioneta para meterla a un parqueadero todo el día. Eso es un lucro cesante en dinero bárbaro. Y eso da goodwill. Sí. Hoy en Medellín tú vas por las calles y las están adecuando para que la gente tenga mayor movilidad en bicicleta. Y mermarle el espacio a los carros. Y tengo un amigo que me dice, vea cómo están estrechando las calles, yo lo veo distinto. Le digo, no las están estrechando, las están ampliando para los peatones y para los ciclistas que no contaminan. Así. Porque tenemos la cultura de salir en la camioneta para chicanear, para que nos vean, para que las mujeres nos miren con mayor respeto. Lo mismo pasa con los viajes. Sí. Antes no se viajaba. Sí. Hoy todos en el Facebook se toman la foto en París, en la Torre Eiffel, en Cancún. En Cancún. Entonces la gente se le genera una necesidad. Ve, ¿y este por qué viaja y yo no? Y yo no. Entonces yo me voy para un banco a endeudarme para hacer con mi familia un viaje que cuesta 4 o 5 millones de pesos por persona para venirme a pagar una deuda. Es que de hecho nos generan como esa necesidad de que tenemos que hacer eso. Claro que sí, por competencia. Pero ahí está la trampa. No quiere decir que uno no se pueda dar gustos. La diferencia entre los mal llamados ricos y pobres es esa, que el rico piensa y actúa y tiene unas forma de proceder muy distinta al pobre. El rico por lo regular invierte primero para que el dinero que le genere le dé la posibilidad de viajar. El pobre se endeuda, se enculebra para poder viajar. ¿Cuál es el ideal? Cambiar de mentalidad. Porque la gente por lo regular me dice, entonces usted me está diciendo que no viaje, que no me dé gustos, que no es eso. Insisto, hay inversiones de 4.000 pesos. Hay gente que hace un cúmulo de dinero y hoy compra un carro y lo pone a generar dinero con un Uber. Con 5 millones de pesos a usted en Medellín le entregan un carro. Y puede empezar a generar dinero para liberar el carro. Y como dicen por ahí, bueno, jovencito, usted se encarga de pagar. Estamos de acuerdo. Llega un momento en que libera el carro, entonces ya consigue otro o tiene otra visión de negocio. Y se va generando un capital. Esa es la apuesta que debemos hacer para efectos de progresar en financieras. Pero entonces me gusta mucho esa parte que usted dice, aunque los televidentes dirán, bueno, ni tan, ni tan muy, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, pero es que entonces se tiene que volver uno, pues, como dicen por ahí, esa angurria, que todo es solo ahorrar y guardar, y yo no me puedo gastar un peso, si me tomo un tinto me descuadro, no, eso no puede. No puede ser. Pero hablamos el asunto del tinto es para economías muy marginadas. ¿Cierto? Hay gente que come en la calle y es costoso, o hay gente que se toma un licor y hoy una media vale 45.000 pesos. Entonces, mal haría yo como padre de familia, en una situación económica difícil, estar gastándome la plata en licor en un negocio cuando mi familia está aguantando hambre. ¿Cierto? Ya llega el otro nivel, que es la persona que
que tiene un ingreso de 2, 3 salarios mínimos, se podrá dar un gusto, ¿cierto? Hay incluso muchos ricos que no gastan ni dándoles con qué. Y se ha dado casos de personas que usted los ve en la mendicidad y tienen 3 o 4 apartamentos. Total. No, Sí. los extremos todos son viciosos. Esa es la palabra. ¿Cierto? Los extremos Entonces son es malos. andar uno por la mitad. No quiere decir que uno no pueda viajar y que uno no tenga proyectos. Sí, sí. Hay una ley que es muy famosa, que es la ley de la atracción. Y es, uno tiene que decretar las cosas con la mente. Yo quiero estar en la Torre Eiffel o en Brasil, y allá lo lleva a la mente. Hay una frase muy bonita que dice, no es ver para creer, es creer para ver. Es creer para ver, es al contrario. Porque las cosas se atraen con la mente. Si usted quiere un apartamento, siéntase dueño de ese apartamento, disfrútese ese apartamento mentalmente. Eso es un ejercicio de años, ¿cierto? Claro. Eso no es que usted lo vaya a pensar 3 días y al otro día, Eso. ¿cierto? Y lo otro son la disciplina que usted tenga como ser humano. Uno dice, o mucha gente se queja que porque hay sitios marginales en los pueblos más marginados, pero vaya, mire, los tiran la basura al río o a la cañada o al entorno y usted va a la casa y encuentra la casa vuelta a nada. El orden universal atrae fuentes de ingreso. La misma cartera, o sea, donde uno guarda el dinero, manténgalo organizado. Sí, señor. Como usted trata el dinero lo trata a uno. Así es. Esa es una frase pues, que hay en todo lo que yo he leído, ¿cierto? Sí, señor. Si usted mantiene el dinero arrugado, si no lo valora, él no te valora. Entonces hay que ir cambiando, como inicié, los archivos mentales. Sí, señor. Oiga, interesante. En comportamiento, en trato con la familia, con el medio ambiente, con un ser superior, si usted es creyente, ¿cierto? Entonces todos esos elementos. Ir seleccionando hasta las amistades y la familia. ¿En qué sentido? ¿Has visto que uno llega y le hace un comentario a un hermano de un proyecto? No se meta. El negativo. Claro. Hay gente que es negativa para todo. Ven el vaso medio vacío y uno lo ve medio lleno. Sí, señor. Hay amigos que son tóxicos porque a toda hora son quejándose. Claro. Porque no le ven sentido a la vida. Porque la actitud en la casa, o con la esposa o con los hijos no es la mejor. Esa gente tóxica hay que irla seleccionando y hay que irla archivando. Todo eso influye en esa educación financiera. Todo eso influye en la educación financiera. Claro. Porque esa persona que a toda hora se te está quejando al oído, así sea cierto, te va generando a ti una energía negativa. Total. Y esa energía se va acumulando en otros archivos mentales. Sí, señor. Los temores, los malos comentarios. Sí, señor. Somos de una cultura de almorzar al frente del televisor. Es lo peor que usted puede hacer. Sí. Si usted es analítico, las noticias de las 12:30 son algo distintas de las 7:30. Eso es una carnicería. Total. ¿Cierto? Si usted todos los días como una esponja está absorbiendo eso negativo, hay una famosa ley natural que es la ley de la siembra y la cosecha. Uno cosecha lo que siembra, claro. Claro está que también hay que tener en cuenta en qué terreno siembra. Sí. Si usted no ve sino cosas negativas, de malas energías, ¿usted qué va a expeler? Malas energías. Total. Pero si usted se hace a documentales positivos, a libros que le traigan enseñanza, a buenos amigos, al comentario oportuno y positivo, va a expeler eso. Perfecto, sí. Entonces todos esos elementos, cada movimiento en el universo tiene un resultado. Así es. La misma forma como uno se expresa, el ser grosero, palabroso, como decimos nosotros en nuestro medio, eso tiene repercusión. Sí, señor. En la forma de pensar. Hay un ejemplo bien bonito.
y es que los paisas sufrimos de hablar en diminutivo. Claro. Tómese este tintico, Tintico. comas esta carnita. Usted sí puso el negocito. Eso, sí. Hay un ejemplo que en las charlas las hacemos y es lo siguiente. Había dos estudiantes. Uno hablaba en diminutivo y el otro no. Y hay una frase por ahí de una comercial de un banco muy conocido que decía, el que habla en diminutivo piensa en diminutivo. Entonces, el que pensó en montar un negocio, montó una gran superficie. Y el que pensaba en el negocito, montó una chaza. La cosa. Entonces, mire la importancia Sí, sí. hasta de cómo uno se expresa. El sí. universo la devuelve. Don Carlos, no, excelente toda esa información que usted nos está dando. Es más, casi que lo veo que esa educación financiera no es mucho de hablar de dinero, sino algo muy psicológico. ¿Sí? Ya para terminar, pues. Sí, y lo otro es la importancia de uno ser consecuente con sus actos. Porque yo no puedo, por ejemplo, estar expresándome así y estar haciendo lo contrario. Total. O en mi hogar. Hay que ser consecuente. A mis hijos he venido desde niños hablándoles del tema, ahí van progresando. Claro ¿cierto? que sí, claro que sí. Eso no quiere decir que sea pues como un milagro, pero Sí, sí, sí. tienen la conciencia de expresarse bien, de respetar al otro. Total. Por ejemplo, en el universo lo que tú haces se te devuelve. Sí, si tú sí. tumbas al otro, a ti te Eso tumban. se devuelve, así es. Eso sí. Entonces uno tiene que ser muy correcto, uno Claro tiene que que ser muy respetuoso con el otro, por humilde que sea. Sí, sí. Ser humilde no es un pecado, trátelo lindo, trátelo bien, comparta con el otro. Ese ejemplo que yo le decía de la iglesia, del rico que no pasaba por el ojo de la aguja, no era una crítica al rico, es que ser rico no es malo. Ajá. Malo es ser avaro. Avaro. No compartir con el más necesitado. Y no quiere decir que usted le regale todo. Sí. Empiece por la familia. Habrá un hermano que está en una circunstancia difícil, comparta con él. Así es. Don Carlos, este tema para muchos más minutos, pero en realidad ya el tiempo se nos acabó. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación, pero sí quisiera que pudiésemos hacer más programas porque esto da para hablar mucho rato. Claro, Juan Carlos, y en esto no hay nada que nadie esté oculto para la gente. Hay que ser expresivo en el asunto y que cada uno tenga esa convicción de profundizar en el tema. Así es. Don Carlos, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. A ustedes y a todos por escucharnos. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.